Estamos con el doctor José Antonio Alonso, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, esta invitación, y gracias también por acompañarnos en este seminario Desigualdad y Corrupción. Doctor, lo primero que me gustaría decirle o preguntarle más bien es, ahora que estamos hablando de desigualdad y corrupción, quisiera yo preguntarle sobre estos dos conceptos, ¿no? El concepto de desigualdad y corrupción, que no necesariamente y no siempre están ligados, ¿no? O no de manera inmediata. Entonces, quisiera una opinión sobre este tema y dónde ve usted este vínculo y cómo afecta la corrupción de tal manera que se provoca desigualdad. Sí, bueno, el vínculo es un vínculo en principio de doble relación, ¿no? Por una parte, la corrupción tiende a acentuar la desigualdad, porque la corrupción es el acceso, o se produce cuando un sector accede a procesos de decisión sobre recursos públicos y los pone al servicio privado. Entonces, quienes pueden acceder normalmente son aquellos que tienen más poder o más medios. Quiere decirse que, por tanto, las personas con menores recursos tienen menos posibilidades de verse beneficiadas de comportamientos corruptos. Por tanto, un país que permita procesos relativamente generalizados de corrupción, lo que está es por esa vía acentuando la desigualdad, porque está acentuando la desigualdad de oportunidades, digamos, y además está premiando comportamientos indebidos justamente de aquellos que pueden hacerlo, que son los más poderosos, ¿no? En términos económicos o políticos. Pero también se produce el fenómeno inverso, es decir, sociedades que son más desiguales en general tienen peores instituciones y por tanto es más proclive la presencia de corrupción en esas sociedades. Entonces la desigualdad de alguna manera acentúa la presencia de fenómenos corruptos. Por eso normalmente encontramos una correlación bastante sólida. Por supuesto no es una correlación perfecta, porque nada es perfecto en la realidad internacional, que es muy compleja, pero encontramos una cierta asociación entre aquellos países que han combatido más eficazmente la corrupción y aquellos en donde en general tiende a haber mejores instituciones por una parte, pero también mayor nivel de cohesión social por la otra. Sí, en este caso usted ha explorado, ha estudiado a fondo lo que ocurre en Latinoamérica y la corrupción en nuestro continente. Se presume también que las economías más desarrolladas también tienden, o las democracias más consolidadas también, tienden a disminuir sus niveles de corrupción. En el caso, por ejemplo, de España, conocimos el caso Gürtel, estas redes de corrupción, de una serie de empresarios que se benefician y sobornan, en fin. En México no es muy distinto, como tampoco es muy distinto en países de Latinoamérica. ¿Qué controles hay que hacer? ¿Qué controles o en dónde están los enfoques? ¿O en dónde hay que poner el dedo? ¿O en qué indicadores? ¿O en qué procesos? ¿No? De tal manera que podamos ir acotando este fenómeno y pasar al siguiente, que es evitar la impunidad. Sí. Sí, yo creo que en la pregunta hay tres observaciones que son interesantes, yo creo. La primera es que efectivamente la corrupción es un fenómeno ubicuo. Uno lo encuentra en todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo. Lo que cambia es la intensidad con la que se manifiesta, el grado de generalización, el grado de impunidad, pero digamos es un fenómeno que está ampliamente extendido en todo el planeta. La segunda cuestión interesante es que es muy importante entender que la corrupción, de lo que se trata no es tanto de extinguirla, porque no vamos a ser capaces, es decir, que lo que sí tenemos que procurar es reducir su presencia, es decir, reducir los espacios en donde se puede manifestar y cuando se manifiesta castigarla adecuadamente, ¿no? Pero, digamos, no es un objetivo alcanzable el convertir corrupción en corrupción cero, ¿no? Por eso está en todos los países. Ahora ya en el caso de Gürtel, el caso de Gürtel tiene otra derivada que me parece importante a tener en cuenta, y es que normalmente la corrupción es derivada no solo de comportamientos indebidos, de conductas humanas indebidas, sino también de marcos institucionales que, digamos, las permiten. Entonces, en el caso de Gürtel confluyen varios factores. Uno primero es el de que, digamos, tenemos ayuntamientos en España, municipios, que tienen limitados recursos públicos, y uno de los recursos públicos que se les brinda es la calificación del suelo y la promoción de obra pública. En segundo lugar, tenemos partidos políticos
que tienen un marco que ellos consideran que tienen un marco de financiación que no es suficiente. Y entonces tienen la tentación de utilizar sus puestos en las instituciones públicas para de ellos derivar recursos no solo privados para ellos, sino en muchos casos que financian al partido que les ha promovido a esos cargos. Y en tercer lugar tenemos a empresarios que en un mercado como este de la construcción y de la calificación del suelo, pues, en suelo urbanizable y la promoción inmobiliaria, como saben que es un mercado no competido, es decir, que depende de decisiones públicas, tratan de ganar concursos frente a sus rivales a través de las vías de financiación. Entonces se cierra el círculo. Por una parte, el empresario trata de sobornar a los poderes públicos, para pagar una comisión a cambio que le concedan la obra pública. El funcionario se beneficia o se enriquece, el funcionario, más bien el cargo público, se beneficia de esto y da una cuota a su partido, con lo cual su partido lo mantiene porque es una forma de obtener recursos. Claro, ¿qué es lo que nos está diciendo esta trama? La necesidad de que hay que modificar las leyes que rigen la financiación de los partidos políticos, que hay que modificar las leyes que rigen la financiación de los ayuntamientos para que tengan los recursos debidos para hacer sus actividades, y que además hay que poner sistemas de inspección más claros para garantizar que hay la competencia debida en los concursos. Es decir, siempre detrás de un fenómeno de corrupción hay un fallo en los arreglos institucionales o varios fallos en los arreglos institucionales, y si queremos corregir no los síntomas sino sus causas, tendremos que ir a esos fallos. Dado el conocimiento que usted tiene de la realidad latinoamericana, bueno, en México tenemos casos muy sonados, que exgobernadores se van con multimillonarios recursos públicos, pero eso es un ejemplo visible y amplio. En lo cotidiano, el mexicano expropia pedazos de calle, soborna para tener procedimientos o procesos gubernamentales más rápidos, soborna también para zafarse de alguna sanción, en fin. En este sentido, la coyuntura en la que nosotros nos encontramos, que es no solo la discusión, sino ya la aprobación de un sistema nacional anticorrupción, ¿no? Desde fuera, ¿cómo se percibe? Es decir, aquí la corrupción es notable, es cotidiana y es visible. Y en ese sentido, estos esfuerzos institucionales, ¿cómo se aprecian desde el exterior, dada pues sí, esta ola corriente regional en la materia? Sí, yo creo que es importante que que se valore los cambios normativos, pero hay la tendencia a pensar que la realidad se corrige exclusivamente con cambios normativos, y no es así. Es decir, hay muchas normas que existen y que sin embargo después no han tenido el efecto transformador simplemente porque no se le ha aplicado adecuadamente o porque no la han respaldado con otro tipo de medidas que la hubiesen hecho eficaz, ¿no? Entonces yo creo que es importante, cuando el fenómeno de la corrupción se piensa que está relativamente generalizado, tener en primer lugar una primera idea que es muy importante para empezar a trabajar. Se puede eliminar, se puede reducir mucho la corrupción. Ha habido casos internacionales de países enormemente corruptos que han logrado éxitos notables, que han ascendido notabilísimamente en la escala, en el ranking internacional de países limpios, por decirlo así. Por tanto, un país, por mucha corrupción que tenga, no está condenado a tenerla que soportar. Es decir, ahora, segundo, la corrupción normalmente, sobre todo cuando está muy extendida, genera culturas de corrupción y es un fenómeno complejo que obliga a tratar de trabajar en diversas dimensiones. Entonces, no tiene soluciones simples, tiene soluciones que requiere trabajar en los valores, en la retribución de las carreras de los funcionarios públicos, en la preparación de los funcionarios públicos, en los marcos normativos existentes, en las leyes de transparencia, en la potenciación de la labor fiscalizadora, en el apoyo a las denuncias dentro de la propia sistema. Es decir, hay que actuar en muchas dimensiones simultáneamente. En tercer lugar, yo creo que es muy útil en ese proceso, o ha sido muy útil en ese proceso, el liderazgo político. Es decir, los casos de éxito es porque las nuevas leyes vinieron acompañados de un compromiso en donde el propio presidente de la República se ponía a la cabeza y daba muestras de que efectivamente estaba comprometido y comprometía todo su gobierno y todo su capital político a conseguir éxitos, no a tomar medidas, sino a conseguir éxitos en la corrupción. Entonces, es muy importante la voluntad política para que esto se pueda llevar a efecto. Y por último, yo creo que hay una medida de estrategia que también ha funcionado, y es que cuando está muy generalizada,
traslada a la opinión de la ciudadanía aquellos éxitos que se puedan ir consiguiendo. Y por tanto, empieza por aquellas tareas en donde digamos, no son demasiadas complejas, puedes conseguir éxitos y puedes hacerle ver a la gente que si nos lo proponemos como país podemos desalojar la corrupción. Doctor Alonso, muchas gracias por compartirnos sus ideas, sus experiencias.